Y la desaparición de estos mineros se suma a la crisis innegable que atraviesan varios sectores en el país. Crisis que, según Jaime Chamorro, director del diario La Prensa en Nicaragua, se asemeja mucho a la vivida por el país centroamericano tras el primer mandato de Daniel Ortega. En los años 80, Ortega aplicó el mismo sistema económico que Venezuela usa hoy en día. Destruyó la empresa privada, estatizó todos los bienes posibles y eliminó la producción. Decisiones que, según Chamorro, llevaron a Nicaragua a una situación de miseria de la que aún se recuperan. Chamorro afirma que durante su segundo mandato, Daniel Ortega no implementó este modelo económico inspirado en el fallecido presidente Hugo Chávez, porque comprobó que no es efectivo. Y saludamos precisamente a Jaime Chamorro, director del diario La Prensa en Nicaragua. Gracias por estar con nosotros, Jaime. Bienvenido a NTN 24, muy amable. Mucho gusto, muchas gracias por su entrevista. Aquí estamos. Gracias para contestar cualquier cosa. Gracias por atendernos. Básicamente queremos hablar o por favor profundizar en el tema de la comparación que usted hace del primer mandato de Daniel Ortega en los años 80 con lo que está viviendo Venezuela hoy en día. Bueno, nosotros en el primer mandato de Daniel Ortega, el Frente Sandinista llegó al poder después de una guerra contra Somoza, y lo primero que dijo fue que iba a repartir la riqueza, ¿verdad? Y lo que repartió fue miseria. ¿Por qué? Porque él confiscó todos los bienes de producción, todas las fábricas, las haciendas que producían bienes, servicios, confiscó hasta la barbería, digamos, cosas absurdas, y entonces la puso en manos de funcionarios que no la pudieron manejar, y ponían cantidad de empleados en todas las empresas. Entonces dejaron de producir, iban produciendo cada vez menos, y entonces empezó una inflación enorme, ¿verdad? Ellos distribuían todo, quisieron hacer lo mismo con los campesinos, con los pequeños propietarios del campo, pero estos se rebelaron y muchos de ellos tomaron las armas. Es cierto que el gobierno de los Estados Unidos los apoyó cuando ya estaba levantada lo que le llamaron la contrarrevolución, pero a los inicios fue el mismo pueblo, los mismos campesinos los que se levantaron en armas, consiguieron armas, se levantaron en las montañas. Total que aquí la inflación llegó hasta los 33.000%, una cosa súper exagerada. Yo tengo aquí, le puedo mostrar unos billetes que tengo aquí a la orilla, que ellos le ponían un sello a los de 20, le ponían 20.000, al tiempo le ponían un sello de 200.000, después de 1.000.000, le voy a enseñar, miren los billetes, este billete con un sello, después otro billete con un sello de 1.000.000, después terminaron haciendo billetes de 10 millones. Y esos 10 millones valían un poco más de $1, imagínense. Entonces, para poder ir a un restaurante había que ir con una bolsa de billetes. Y en realidad lo que pasó aquí fue un desastre. Nicaragua retrocedió 30 años. Ahora, Jaime. Todavía Venezuela, todavía yo creo que le falta un poco a Venezuela para llegar a lo que nosotros tuvimos que sufrir, ¿verdad? Claro, Jaime, y ya para finalizar y agradeciéndole su tiempo con NTN 24, ¿por qué si lo hizo Daniel Ortega en los 80, en el primer mandato, no lo hizo ahora? ¿Cuál es la razón por la que usted cree que él dijo no vamos a repetir la historia? Bueno, es que mire, esos gobiernos populistas, ellos se llaman socialistas, pero más bien son populistas que usan el dinero de otros para poder ganarse al pueblo. En su mente ellos no pueden cambiar, me parece que están como encadenados a una idea, a una forma de ser. Entonces en realidad Ortega no cambió, el que cambió fue cuando llegó
a la presidencia de doña Violeta de Chamorro, que con sus ministros y economistas de primera cambió la situación, volvió a producir, volvieron los bancos que fueron confiscados, los mismos dueños de antes, y entonces el país empezó a progresar. Entonces ya Ortega volvió a recibir 15 años después el país con una situación ya la empresa privada totalmente trabajando, produciendo. Entonces él no podía volver para atrás, pero yo creo que él no lo podía haber hecho eso. Él cambiar su mente, su forma, no lo hubiera podido hacer, pero ya él recibió algo cambiado y no lo quiso volver a cambiar porque vio que eso es lo que funcionaba. Muy bien, le agradecemos a Jaime Chamorro, director del diario La Prensa de Nicaragua, por habernos acompañado aquí en la tarde de NTN 24. Muy amable por su tiempo, señor Chamorro. Gracias por atender esta entrevista. Bueno, de nada, muchas gracias por entrevistarnos.